Hola, hola familia y amigos, ¿cómo estáis? Soy Juan Carlos Encarnación, esto es el canal Mormonismo contra Mormonismo y estamos en el capítulo número 7 en la parte 3 y es posible que haya una parte 4, no lo sé. Como comenté la semana pasada, quiero ser flexible y a medida que voy haciendo los vídeos pues voy encontrando cosas que creo que se pueden introducir para darle más intensidad a lo que intento de compartir, ¿no? En este caso, hay una cita que me mandó mi esposa una persona que ahora voy a citar ahora después, que me gustaría leerlo porque creo que expresa muy bien lo que yo pienso, pero expresado de una manera muchísimo mejor explicada. Yo tengo mis limitaciones, obviamente, y ahora lo voy a compartir. Y yo voy a dejar el link de esta persona para que veáis su currículum más o menos, ¿no? ¿Quién es? Se llama Jim Palmer. Y también os voy a dejar un link de un vídeo de una entrevista del profesor Antonio Piñero. Es una entrevista de hace 13 años. Muchas de las cosas, bueno, prácticamente la gran mayoría de lo que estoy compartiendo en cuanto al cristianismo viene de las cosas que yo estoy aprendiendo del profesor Antonio Piñero, que a mí me causa muchísimo respeto como historiador y como especialista en el cristianismo antiguo. Y en esa entrevista que os voy a mandar, aunque es de hace 13 años más o menos, es de un programa de televisión de allí de España. Creo que es un programa local, pero es muy interesante la entrevista que le hacen y toca diferentes temas para que os den una perspectiva. Pero si queréis saber mucho más de lo que yo estoy compartiendo y en cuanto al cristianismo, y en cuanto a la figura de Jesús, podéis buscar información o entrevistas o exposiciones, conferencias que él ha dado hay mucho material de él en YouTube y podéis aprender muchísimo. Yo solamente estoy tocando algunos puntos generales, pero que sepáis que este es mi respaldo, digamos la bibliografía sobre la que yo me baso. En este caso el profesor Antonio Piñero para lo que es el asunto del cristianismo, y os invito a que lo busquéis, ¿vale? Os voy a poner un link, pero podéis buscar información. A mí me encanta escucharlo porque me da muchísima confianza, es muy equilibrado, yo lo pienso así, muy equilibrado en la forma que tiene de exponer todo lo que dice como historiador y con muchísimo respeto hacia las personas de fe, aunque él no es una persona de fe. Pero me parece muy interesante y bueno, os pondré un link, pero podéis buscarlo por vosotros mismos, ¿vale? Y en cuanto al tema de la bibliografía, yo empezaré a compartirla mucho más intensamente cuando empiece a hablar a partir del capítulo 9 seguramente, ¿vale? Que ya empezaremos a tocar temas más directamente del mormonismo. Y para hacer un pequeño recordatorio de lo que hablamos la semana pasada, le voy a dar aquí un momentito que cambie la perspectiva de la última diapositiva que puse. Era un repaso general de lo que había comentado en cuanto a la creación del cristianismo, que tuvo una duración de más de 4 siglos, para lo que es considerar que el cristianismo se organizó ya de una forma completa, ¿no? Comentamos que la fuente histórica es el Nuevo Testamento, que tiene muchos detalles, como por ejemplo las cosas que se escribieron fueron primeramente transmitidas de forma oral y luego se fueron escribiendo para poder tenerlo como documentos y como escritura, y que los autores de los 4 evangelios, por ejemplo, no son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Realmente no se sabe quiénes son, se piensa que fueron discípulos o discípulos de discípulos, etcétera, etcétera. Hablamos un poquito de Jesús de Nazaret como personaje histórico, que él siempre fue judío, que él fue una persona, no fue el único personaje mesiánico que existió en su época, sino que hubo entre 8 y 9, se considera más o menos. Hablamos de que como personaje místico, Jesucristo es un personaje realmente místico, no histórico. Es un personaje que está basado pues en las creencias, en las interpretaciones de los escritos que hay, y que la interpretación básicamente es lo que ha diversificado la creación no del cristianismo, sino de los cristianismos, ¿vale? Porque podemos pensar en por lo menos entre 8 y 10 cristianismos más o menos, según el profesor Antonio Piñero, con algunos que son los más importantes, pero hubo mucha variedad en el aspecto de interpretar al mismo Jesucristo, ¿no? Cómo se desarrollaron sectas cristianas en base a las diferentes interpretaciones
hasta que comenzó la unificación del cristianismo con la legalización en principio de los cristianos en la sociedad romana, y a continuación con los concilios pues digamos que se le dio forma a las creencias fundamentales en cuanto a la naturaleza de Dios, su divinidad, si es hombre, si es divino, si es ambas cosas a la vez, cómo se eliminaron algunas creencias que dominaban y se quitaron de en medio, y cómo de alguna forma se unificó la creencia para que a partir de ese entonces, con intereses evidentemente políticos, civiles, intereses propios de cuando los dirigentes, los gobernantes, pues toman parte de lo que es la religión y la hacen de alguna forma la religión del Estado, pues cómo se estableció lo que de ahí en adelante se conoció más concretamente como el cristianismo, ¿no? Y que ni siquiera hoy, una de las cosas que dice el profesor Piñero es que el cristianismo de hoy es muy diferente al cristianismo original que salió de esos concilios, ¿no? Hay mucha, en estos 19 siglos o 20 siglos, bueno, o desde los concilios, digamos, 17 siglos más o menos, pues se han hecho muchos cambios, ¿no? en lo que es el cristianismo en sí. Y como se centran en rituales, se centran mucho en los dogmas, y que de alguna forma, y esto es lo que va a mostrar, lo que voy a leer después, de alguna forma todas estos rituales y dogmas lo que provocaron es la pérdida de la esencia de lo que era el personaje histórico de Jesús de Nazaret y de sus enseñanzas, ¿vale? Y al final, pues, todo deriva en un cristianismo que ha sido creado por hombres con intereses humanos. Veréis, yo he puesto aquí una... A ver, he intentado hacer aquí una diapositiva, esta misma línea de tiempo que puse para lo que es la explicación de los concilios y demás. Aquí se mantienen las fechas de los concilios. Digamos que lo que ocurrió fue básicamente una cosa. En esos diversos cristianismos que existían en aquella época, llegando ya a la etapa de los concilios, para el año 325, los más influyentes eran los judio-cristianos, los paulinos, que es, bueno, se basaban básicamente en las influencias y las enseñanzas del apóstol Pablo, y los gnósticos. Esos eran, digamos, los principales cristianismos que existían en aquella época, los más fuertes, ¿no? Los más influyentes. Y de ellos, el que más predominó fue el cristianismo paulino, el que enseñó Pablo, ¿no? No quiere decir que Pablo fundó una iglesia, que tampoco, porque como dije en la vez anterior, la perspectiva de Pablo y de Jesucristo mismo, o de Jesús de Nazaret, y de todos los que sus discípulos, era una perspectiva a corto tiempo para la llegada del reino de Dios. Ellos no estaban pensando en que Jesucristo volvería después de 2 milenios, ni que el reino de Dios vendría después de 2000 años, no, o sea, todo lo que ellos estaban haciendo era con una proyección a corto tiempo, ¿vale? Entonces no es que Pablo fundase una iglesia, ni muchísimo menos. Él quería simplemente ayudar a conseguir las promesas o las profecías que había en cuanto al Mesías y al judaísmo, pero con el tiempo, como evidentemente ese reino de Dios no llegó y la vida continuó, pues el cristianismo más influyente pues llega a ser el cristianismo paulino, ¿no? Los demás siguen existiendo, pero como minorías, ¿vale? Y para haceros una idea más o menos gráfica, lo que sucedió básicamente es que después de Jesucristo y de su muerte, muchos cristianismos se desarrollaron, ¿vale? Y muchas sectas cristianas, a partir de los concilios se empezaron a unificar y a crear un cristianismo, digamos, estatal, oficial, dictando ciertas doctrinas que ya se quedaban como doctrinas oficiales del cristianismo, para que un tiempo después, pues de nuevo, o sea, digamos, no es exactamente las épocas, ¿no? Digamos, más adelante pues empezaron a aparecer tanto divisiones dentro del catolicismo, como también, lógicamente, luego pues la diferente expansión de grupos protestantes y demás, ¿no? Y en el siglo XVIII, pues ya llegamos en el 18, en el 19, perdón, yo siempre me confundo con los siglos. Ya en el siglo XIX pues ya aparecen otros grupos como los Testigos de Jehová, los Adventistas y los Mormones, ¿vale? Que es el motivo de este canal. Y bueno, pues hoy día pues las sectas cristianas son cientos y cientos, ¿no? Pero más o menos se puede ver la idea de lo que pasó. O sea, esta fue, digamos,
unificación del cristianismo, ¿vale? Ya 4 siglos más o menos después de Jesucristo, un poquito más de 4 siglos, pero que fue temporal porque luego otra vez de nuevo empezó la división basada en diferentes interpretaciones, ¿no? Que es el tema, no en que se hicieran grandes cambios en los escritos, sino en la manera de interpretarlos, ¿vale? Y ahora pues uniendo esta historia con el... Se me ha ido para atrás, perdón. Uniendo esta historia con el mormonismo, pues ya el mormonismo se ha quedado... Está claro, es mi perspectiva ahora mismo, ¿no? Después de analizar todas estas cosas. El mormonismo se ha quedado pues como un grupo más cristiano dentro de lo que es la cristiandad, ¿no? Las diferentes iglesias o denominaciones cristianas que existen en el mundo desde hace siglos ya y digamos con una gran expansión en los últimos 2 siglos más o menos, ¿no? Y dentro de pues eso, pues de muchos grupos que fueron apareciendo de diferentes, lo pongo en diferentes colores pues porque eran diferentes, todos basados en seguidores de Jesucristo, de la figura mística de Jesucristo, pero con diferentes interpretaciones, lo cual dio pues mucha variedad, ¿no? de creencias y de formas de adorar a Jesucristo, etcétera, etcétera, ¿no? Y el mormonismo pues es una parte más, ¿no? ¿En qué destaca el mormonismo actualmente? Pues seguramente que es la más rica de todas. No sé si será más rica o menos que lo que es la Iglesia Católica, pero está clarísimo que el mormonismo hoy día una de las cosas por las que destaca es por su inmensa riqueza a causa de la gestión inversora de los diezmos de los miembros y en negocios, en bolsa, en valores de bolsa, en fin. Otra historia que algún día comentaremos que tiene que ver con el mormonismo actual, ¿no? Pues básicamente esta es la cuestión, ¿no? De qué es lo que pasó con el cristianismo. Y esa es la situación que tenemos ahora mismo, o sea, esta es la realidad, o sea, la forma que tiene de ver a Jesucristo la Iglesia mormona es su manera, han creado su propio Jesucristo, y igual que han hecho todos los demás, y pues con sus propias características. En este caso la Iglesia mormona destaca porque es una iglesia de alta demanda, de muy alta demanda, de hecho, que requiere mucho de sus miembros y que ejerce un control increíble. O sea, después de ya haber estado en la Iglesia mormona más de 40 años, después de salir, poder verla como tengo aquí, en perspectiva desde fuera, después de analizar lo que es el cristianismo y ver la realidad del mormonismo dentro del cristianismo, te das cuenta de que, bueno, que es una pequeña parte, pero que tiene cosas que realmente son muy preocupantes, ¿no? ¿Por qué? Pues lo que dije en varias ocasiones en los capítulos anteriores, el mormonismo viene en un paquete completo y lo que se nos enseñó a todos, porque lo que dije una vez, si a mí me han engañado con el mormonismo en cuanto a las cosas que me contaron, las historias que me contaron, que luego no son verdad, no porque yo no las crea, sino porque los hechos demuestran que fueron diferentes, esa misma situación es mía y es de los demás, menos de aquellos que no se creyeron la historia. ¿Por qué? Porque esto está basado en hechos, no es una experiencia personal mía, no es algo subjetivo, es algo que está fuera de mí. Es decir, a mí me cuentan cómo fueron las cosas con José Smith, cómo fueron las cosas con el Libro de Mormón, cómo fueron las cosas con la restauración de la Iglesia, con el sacerdocio, y cómo fueron las cosas con el desarrollo de la Iglesia en la época de los pioneros, las persecuciones y tal. Y claro, cuando empiezas a conocer la historia real te das cuenta de que todo eso es un embellecimiento extremo de lo que es la historia real. Por lo tanto, es un engaño. Entonces, si es un engaño para mí, porque los hechos, que ya empezaremos a verlos a partir del capítulo 9, ya con el apoyo de la más pesado de la bibliografía, si es un engaño para mí, lo es para todos. O sea, esto no es una cosa personal mía, ¿no? Y esto yo sé que es muy difícil de entender. Y es muy difícil de entender a causa del enorme control mental que se tiene sobre los miembros de la Iglesia, de una forma que cuando uno se da cuenta y la analiza y dice, es que es absurdo. O sea, la manera en que con el concepto, por ejemplo, de que hay que escuchar más al profeta actual, más que a todos los demás. El profeta actual, el profeta viviente actual, es el más importante de todos.
y luego te enseña cosas que contradicen a lo que dijeron los anteriores y se aceptan de una forma normal y corriente y no pasa nada. O sea, y con cosas tan sencillas, y yo sé que a lo mejor muchos no le dan importancia, pero es que para mí, analizándolo, tiene muchísima importancia. El hecho del nombre de la Iglesia, el hecho de mencionar el presidente anterior, el presidente Nelson, de mencionar en el año 2018 que cuando en una conferencia general, que cuando se usa la palabra mormón se está dando una victoria a Satanás porque no se menciona a Jesucristo, y escuchar unos años antes al presidente Hinckley decir que la palabra mormón significa más bueno y que nos tenemos que sentir orgullosos de que se nos llame mormones. Claro, dice esto, o sea, ¿cómo pueden los miembros de la Iglesia, cuando el presidente Hinckley contó aquello y las campañas que se hicieron, creo que fue con el presidente Monson y todos los miembros diciendo, soy mormón, lo sé, lo siento, me encanta? Y a los pocos años le dices a los miembros de la Iglesia que si eres mormón y casi se enfadan contigo porque uno es el nombre oficial de la Iglesia y porque dice mormón. O sea, no. ¿Cómo es posible que los miembros activos no se den cuenta de la enorme contradicción y de el síntoma de control mental que eso muestra? O sea, es que es terrible porque eso, cuando lo trasladas a todo lo demás, como el hecho, por ejemplo, que he mencionado, de que la Iglesia te esté enseñando una ley de los diezmos que nunca existió como la Iglesia lo enseña, que es una creación de la Iglesia misma, con el tiempo, que fue haciéndola cada vez más sólida y un requisito más imprescindible, hasta el punto de que si no pagas tu diezmo no puedes entrar al templo, y hay hoy día miembros que dicen no, que el diezmo no es obligatorio. Eso es una reacción de disonancia cognitiva real, vamos, no tiene sentido. Entonces, cuando te están poniendo imposiciones de ese tipo y luego te enteras de que la Iglesia ha sido multada con $5 millones después de años de investigación, y que en el año 2023 por fin el IRS, que es la hacienda, digamos, de Estados Unidos, multa a la Iglesia porque estuvo haciendo equivocadamente ciertos asuntos con sus inversiones, y luego te ves a los apologistas que intentando justificarlo, que si por aquí, que si por allá, y dice, vamos a ver que son $5 millones la multa, que no es, y fue una multa realmente que se acordó, o sea, fue una multa que se acordó entre el IRS y la Iglesia para terminar el expediente, básicamente, ¿no? O sea, que podría haber seguido y quién sabe si hubiera sido peor. Y aquello que se considera sagrado, como son los diezmos, resulta que se está usando para hacer negocios y para hacer a la Iglesia multibillonaria, no multimillonaria. O sea, son cosas que uno dice, las cosas que se contestan, ¿no? Bueno, pues el Señor sabrá, los líderes responderán por su responsabilidad. Yo solamente hago lo que tengo que hacer, que es pagar mi diezmo. Pero vamos a ver, ¿no te das cuenta de que los mismos que te dicen que pagas el diezmo te están engañando en cuanto a, primero, a la naturaleza del mandamiento y segundo, al uso que le dan? En fin, no me quiero enrollar mucho por esta parte, pero creo que se entiende el concepto, ¿no? Una vez que se sale fuera y uno se quita de en medio las influencias de control, te das cuenta de muchísimas barbaridades que iremos descubriendo luego poco a poco, ya con apoyo documental de lo que es realmente el mormonismo, y será muy interesante. Pero bueno, a lo que voy con este pequeño cambio que he hecho en el vídeo de hoy, que he añadido con este comentario, este artículo que me mandó mi esposa. No sé si me dará tiempo a hablar de los patrones que he mencionado en cada vídeo, pero bueno, disculparme, pero es que creo que, veréis, yo creo que es muy importante comprender bien la figura de Jesús de Nazaret histórico, entender que Jesucristo es un personaje místico, entender que en base a Jesucristo se han creado teologías de muy diversas desembocaduras, puedo decirlo así, que tienen diferentes interpretaciones, que llevan a crear diferentes iglesias con diferentes opiniones, con diferentes enfoques, todo sobre un mismo personaje, y es importante saberlo para comprender qué es lo que ha pasado con Jesús de Nazaret, qué es lo que hacen las religiones con este personaje, y poder comprender, especialmente con el mormonismo, la gran diferencia que hay entre lo que la Iglesia mormona enseña acerca de ese Jesucristo
que yo diría lo que la Iglesia mormona hace, la manera en que lo utiliza para sus fines, se puede distinguir realmente cuando estamos conociendo al personaje y descubriendo, como iremos haciendo durante los siguientes vídeos, cómo la Iglesia ha hecho las cosas, y uno se da cuenta de que la separación entre el personaje de Jesús de Nazaret y la interpretación, la predicación, la idea que da la Iglesia en cuanto a Jesucristo son totalmente distantes, o sea, son prácticamente opuestas en muchas cosas. Claro, se utilizan enseñanzas y todo porque tienen que dar ese aspecto, y de hecho en los últimos años parece que se esfuerza por parecerse más al resto de las iglesias cristianas y pertenecer a ese grupo. Es una operación de marketing total, porque de alguna forma tienen que librarse de la reputación que se está adquiriendo a causa de toda la información que está apareciendo o que está disponible ya hoy día con la tecnología. Y claro, hay que contrapesar todo eso con campañas masivas hablando acerca de Jesucristo, involucrándolo en las ordenanzas del templo, lo cual es una barbaridad, y haciéndose destacar como muy cristianos, cuando al mismo tiempo te están, como he comentado algunas veces, por ejemplo con el templo, te están haciendo participar de rituales masónicos, de origen masónico, o copiados de la masonería por José Smith, y que lo que hacen es llevar a cabo rituales que tienen más que ver con las mismas combinaciones secretas que el mormonismo enseña en su libro de Mormón, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que entender bien al personaje de Jesús de Nazaret para poder entender el extremo al que llega el mormonismo. Fijaros que yo no estoy nombrando casi nunca el nombre de la Iglesia mormona con su nombre oficial, entre comillas, que es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, porque a mí hace ya mucho tiempo que me molesta, y esto ya es a nivel personal, a mí personalmente me molesta que la Iglesia mormona tenga en su nombre oficial el nombre de Jesucristo. O sea, fijaros hasta qué punto he llegado al descubrir tantísimas cosas, tanto del mormonismo como también en cuanto a la figura de Jesús, ¿vale? Y voy a pasar a leer este tema, ¿eh? Vamos a verlo para que veáis este artículo que os he comentado antes, cómo ayuda mucho a esclarecer la perspectiva de lo que estoy diciendo. Entonces, esta persona, os voy a dejar el link. Este es un artículo que este hombre puso en su grupo, en su página de Facebook, pero os voy a mandar un link con información de él, es un link de la IA que tiene diferentes fuentes para poder ver información acerca de él. También el link de su artículo en Facebook, y también pondré el link del vídeo de esta entrevista que os comenté del profesor Antonio Piñeros. Pero voy a leer así, es un poquito, no es que sea muy largo, pero tiene muchas partes interesantes y a lo mejor voy comentando algo brevemente. Jim Palmer, este es acerca de él, es un autor, profesor, director espiritual, post-religioso y pionero en el campo de la salud existencial. Es ampliamente conocido por fundar el Centro para la Espiritualidad No Religiosa, CNRS, una plataforma diseñada para explorar la espiritualidad y el significado de la vida sin la estructura de los sistemas religiosos tradicionales, ¿vale? En el link que os he enviado explica un poquito algunas de las cosas que ha hecho, y ha escrito libros. Él es profesor, él fue pastor también, y a partir del año 2000 abandonó su ministerio y se dedicó a pues lo que está haciendo ahora, escribir libros y crear este centro para la espiritualidad no religiosa. Es muy interesante, ¿vale? Todo esto y más podéis verlo en el link que os he enviado, ¿vale? Pero vamos, para ir adelantando, vamos a lo que es el artículo en sí. Entonces, así es como comienza el artículo. Dice: lo que más tarde se convirtió en Jesucristo no fue en su origen un nombre y apellido propios, fue el producto de la traducción, la teología, el imperio y la religión institucional, superpuestos a un ser humano histórico llamado Yeshua. El nombre inglés Jesús no llega a través de transliteraciones griegas y latinas del nombre hebreo o arameo Yeshua, cuyo equivalente más cercano en inglés es, de hecho, Joshua.
podría haber entrado en la historia ante nuestros ojos con la misma facilidad bajo el nombre de Joshua. O sea que el nombre de Jesús podría haber sido Joshua perfectamente en el idioma inglés. El título de Cristo, que es un título, no es un nombre, no era un apellido. Proviene del griego Christos, que significa el ungido, término que a su vez traduce el hebreo Masía o Mesías, no sé si en hebreo se lee así, pero bueno, así es como se escribe, o Mesías. Era una designación teológica impuesta durante el desarrollo del cristianismo primitivo y con el tiempo consolidada por la cristiandad institucional. Es decir, es más o menos el proceso que está explicando en los vídeos anteriores, ¿verdad? Todo el proceso de la creación y la formalización del cristianismo y de sus dogmas. Sin embargo, el propio Joshua rara vez se refería a sí mismo como Cristo, sino más bien como Hijo del Hombre, o con mayor precisión como Hijo de Adán. En el pensamiento semítico, y esto es muy importante, en el pensamiento judío, que es diferente a las interpretaciones que se hacen hoy día, como en la Iglesia mormona, entre otras, que se define como hijo de hombre, como un hijo de Dios, básicamente. Dice, en el pensamiento semítico, esto no significaba primordialmente un ser sobrenatural, desconocido de otro reino. Significaba un ser humano, uno de los nuestros, un miembro de la familia humana. Joshua ben Adam. Joshua, hijo de Adán, ¿no? O sea que cuando Jesús se refiere a sí mismo de esta manera, lo que estaba diciendo que era uno más de la familia humana. Fijaros la gran diferencia de estar escuchando en las iglesias, en las religiones, que él se refería a sí mismo como el Hijo de Dios, cuando él se refería a sí mismo como uno más de la familia humana, ¿no? Qué interesante, ¿verdad? Vamos a avanzar a la siguiente. Dice, ese nombre lo cambia todo. La tradición religiosa dominante transformó a Joshua en un objeto de culto, ignorando a menudo las implicaciones radicales de su humanidad. Pero el centro de la enseñanza de Joshua no residía en la separación de la humanidad, sino en la solidaridad con ella. Fijaros qué interesante, ya está hablando de que la enseñanza de Jesús no residía en la separación de la humanidad, y si nos paramos a pensar en las iglesias, especialmente en la iglesia mormona, tienen mucho más matices que se enfocan en la separación entre las personas. Jesús era al contrario, él buscaba la solidaridad con las personas. Él disolvía sistemáticamente las divisiones que las personas construían entre lo sagrado y lo profano, el de dentro y el de fuera. Por eso a veces salirse de la iglesia mormona es muy difícil, porque se mete uno en esa situación de división de o estás dentro o estás fuera, ¿no? Lo puro y lo impuro, lo digno y lo indigno. Esos son matices muy grandes, muy importantes en la iglesia mormona. La dignidad o la indignidad. Y está haciendo un paréntesis rápido. Por eso a mí, yo después de descubrir las cosas que hizo Joseph Smith con la poligamia, con las estafas, con tal, otras cosas que iremos viendo, después de conocer las barbaridades de Brigham Young, que ya las tocaremos en su momento, barbaridades de las peores, y estar en una iglesia que me requiere ser digno para entrar al templo, cumpliendo todos los mandamientos, a mí me parecía, digo, esto no puede ser. O sea, ¿cómo es posible que si un miembro de la iglesia mormona, que está acostumbrado a que se espera de él que sea digno, no perfecto, pero que sea digno, que guarde los mandamientos, y luego te enteras de que el profeta fundador y el siguiente profeta, que fueron, digamos, los más influyentes en la implantación del mormonismo, hicieran las cosas que hicieron, que son las peores que se pueden hacer? ¿Cómo es posible que se acepte a una persona que se supone que tiene que ser digno para ser un profeta, ni más ni menos? ¿Cómo se les puede aceptar como tales después de haber hecho tremendas barbaridades? Claro, la única forma de hacerlo, lo cual es otra barbaridad por parte de los que los piensan, es que Dios le mandara a hacer esas cosas. Entonces dice, bueno, ya esto es el remate. Esto es el remate. Me estoy poniendo un poquito apasionado, pero es porque es algo de tanto sentido común que no sé cómo se puede pensar, ¿no? Sigo.
Enseñaba que nadie podía profesar devoción a Dios mientras permaneciera distanciado de otros seres humanos. Fijaros qué gran diferencia. Si alguien se acercaba al altar estando enemistado con su hermano, se le indicaba que dejara atrás la ofrenda y reparara primero la relación. La reconciliación importaba más que el ritual. La reconciliación importaba más que el ritual. Que eso a veces se menciona en la iglesia, pero no se practica, ni muchísimo menos. Extendió esta solidaridad aún más lejos al insistir en que el enemigo debía ser incluido dentro del círculo de nuestra preocupación moral, que eso fue uno de los grandes impactos que crearon sus enseñanzas, ¿no? El ama a tus enemigos también. El servicio a Dios se volvió inseparable del cuidado de los pobres, los abandonados, los encarcelados, los hambrientos y los marginados socialmente. Es muy curioso, esto es un dato, esto es opinable, ¿no? O sea, esto no es nada, pero a mí me da que pensar el hecho de que si uno llega a conocer Utah, tú vas por ejemplo a Salt Lake o a las ciudades grandes y tú puedes ver comedores de otras iglesias, que los crean pues para poder atender a aquellos que no tienen, que están marginados por la razón que sea y no tienen dónde vivir, no tienen dónde comer. Pero en cambio tú no verás ningún tipo de estos centros que son los típicos caritativos que hay en muchas ciudades, en muchas partes del mundo para atender a los necesitados. Tú no vas a ver ninguno de ellos de la iglesia mormona, ni siquiera aquí en Utah. Es muy interesante. Tienen su almacén del obispo dentro de lo que es el proceso establecido bajo manual, que a veces lo que hace es humillar más a la gente que ayudarla, por lo menos emocionalmente, y que tiene una estructura rígida para poder llevarla a cabo y atender las necesidades de los miembros, no de todos, sino de los miembros, pero no verás sitios a los que cualquier persona necesitada pueda acudir porque tiene una necesidad inmediata de alimentos, de lo más básico, ¿no? Es una cosa interesante. A ver, me busco. Amar a Dios y amar a las personas no eran mandamientos distintos, eran un mismo movimiento expresado en dos direcciones. Cosa que también se menciona mucho en el mormonismo, ¿no? Amar a tu prójimo como a ti mismo y amar a Dios y demás, ¿no? El cristianismo institucional ha traicionado a menudo esta visión. Ojo, esto no quiere decir, a ver, yo no quiero ser radical, esto no quiere decir que la iglesia mormona no haga cosas buenas, y especialmente yo he conocido personas maravillosas, yo conozco mormones que son personas maravillosas, de las mejores que he conocido en mi vida. Y son entrañables y son personas que tienen un corazón enorme, ¿no? Pero yo siempre estoy hablando de la institución, de cómo juega a dos bandas al mismo tiempo. Y por una mano, con una mano hace una cosa y con la otra mano hace la contraria, ¿no? Y hay por desgracia, hay muchas situaciones en las que se puede ver eso. En lugar de profundizar en la solidaridad humana, ha dividido reiteradamente a la humanidad en salvados y condenados, creyentes e infieles, justos y corruptos. Se han construido sistemas teológicos enteros sobre la premisa de que los seres humanos resultan fundamentalmente repulsivos a los ojos de Dios, que son espiritualmente defectuosos en su esencia y que merecen un castigo eterno. Este tema algún día lo quiero tocar más directamente porque este tema tiene mucho de lo que se puede hablar y tiene mucho que ver con el hecho de tener a la figura de Jesús como un salvador y el hecho de pensar que necesitamos una salvación y el hecho de pensar y creer que Jesucristo tuvo que sufrir por nosotros porque si no pues estaríamos excluidos, ¿no?, de la presencia de Dios. Hay mucho que hablar sobre eso y yo sé que ese es un tema tremendamente delicado que puede tocar la sensibilidad de los mormones y de casi cualquier cristiano, pero las cosas van en una dirección y aquí está dando las pistas muy claras de que todo este tema es realmente un montaje, o sea, es la palabra que se me ocurre, es un montaje de las religiones. Pero bueno, en otro momento. El resultado ha sido con frecuencia una religión organizada en torno, y estas son algunas de las razones, en torno al miedo, la exclusión, el juicio y la humillación psicológica en lugar
de la liberación. Y claro, las religiones te pueden decir, no, es que la obediencia, la muerte de Jesús, todo esto es que realmente te libera. No, o sea, el paso previo para esa liberación es una vida en la que hay muchísimo miedo, exclusión, juicio, humillación psicológica, culpa y otras muchas cosas que se puedan decir. Esto es un asunto muy delicado, pero muy interesante, y yo creo que importantísimo para la vida de las personas que practican alguna religión. Joshua ben Adán, Jesús hijo de Adán, no reconocería gran parte de lo que se ha construido en su nombre. Qué gran detalle. La tragedia radica en que el cristianismo se obsesionó a menudo más con demostrar la divinidad de Joshua que con encarnar su humanidad. Pero tal vez ese fuera el verdadero milagro, no que él fuera de algún modo menos humano que el resto de nosotros, sino que fuera plenamente humano, más despierto, más valiente, más compasivo, más reacio a traicionar la realidad en aras de una ideología, una tribu o una representación religiosa. Por eso me encanta este artículo, porque está dando una perspectiva de Jesús que es totalmente diferente a la que se aprenden típicamente en las religiones. La verdad es que me encanta. Y creo que ya queda muy poquito. A ver, sí. La gente creyó que lo importante era la divinidad, era la humanidad. Ser divino resulta sencillo si la divinidad significa simplemente participar de la existencia misma. El verdadero desafío consiste en llegar a ser profundamente humano sin sucumbir al odio, la dominación, la codicia, la crueldad o la inconsistencia. Lo extraordinario de Joshua ben Adán no fue su evasión de la humanidad, sino su inmersión total en ella. Ese es el legado que yace sepultado bajo siglos de maquinaria religiosa. Jim Palmer, el autor. Me encanta esta descripción que hace, porque, no sé, es increíble. Es increíble la manera en que muestra a Jesús como un ser humano, uno más, un miembro más de la humanidad, pero que no sucumbió a todas aquellas cosas que son, a veces decimos, de tendencia humana, que nos llevan a cometer los peores actos, ¿no? Que por desgracia existe mucho en este mundo, sino que siendo humano fue capaz de comprender, de vivir y de transmitir la importancia de sobreponerse a todo eso y desarrollar las mayores virtudes. Qué descripción tan buena. Por eso la quería compartir, porque me parece muy interesante la forma que tiene de expresar lo que yo he intentado hacer durante estos vídeos, y me alegro de haber visto este artículo, porque me ha ayudado un montón a poder transmitir realmente lo que yo quería. La verdad es que me gusta mucho, y espero que os haya gustado también a vosotros. En los links podéis leerlo tranquilamente y conocer más acerca de su autor. Y bueno, creo que he pasado un poquitín la media hora. La semana pasada dije, he revisado y creo que me pasé un poquito de la media hora, y creo que el vídeo al final fueron unos 50 minutos. Digo, madre mía, no me he pasado un pelín, me he pasado un pueblo entero. Pero ahora sí van 30 y algo minutos, no quiero hacerlo mucho más largo, entonces vamos a hacer una cuarta parte del capítulo 6. Espero que entendáis la idea de la flexibilidad, ¿no? Porque esto no es un canal cerrado, y no me importa hacerlo, porque mi intención es, de verdad, al haber tocado el tema del cristianismo, es lo que dije antes, que conocer mejor al personaje, a Jesús de Nazaret, a Jesús hijo de Adán, como decía este artículo, a Jesús hijo de hombre, ¿no? Conocer realmente quién es él, históricamente hablando, y qué es lo que ha hecho la teología, o sea, las religiones, o sea, las creencias, las interpretaciones, los intereses políticos, los intereses sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos etcétera, por desgracia. Pues nos ayuda a tener mucho más claro lo que es la claridad con la que se puede ver por qué el mormonismo no es tan bueno como quieren mostrar, ¿no? Y se trabaja muchísimo la imagen. Hoy día se trabaja muchísimo la imagen del mormonismo para que parezca
lo mejor del mundo y que parezca la iglesia de Dios mismo que está dirigiéndola mediante un profeta viviente, que es lo que ellos quieren mostrar al mundo, pero ¿qué va? Cuando estás conociendo realmente al personaje de Jesús, al que ellos ponen como aquel que dirige su iglesia mediante un profeta, cuando estás conociendo la realidad histórica, cuando estás conociendo la realidad histórica de la creación de la teología cristiana, cuando estás viendo la creación del personaje de Jesucristo, un personaje místico, no histórico, del cual no se puede demostrar nada, porque se puede demostrar que Jesús existió, personaje histórico, y se puede demostrar, hay registros de sus enseñanzas, hay que tratarlas con mucho cuidado porque hay muchas influencias de la mano humana en el sentido de que fueron escritas después de una tradición oral durante décadas, de que puede haber muchas interpretaciones al escribirlo, etcétera, etcétera. Hay mucho que mirar, mucho que cuidar. Y por esa razón yo os recomiendo el escuchar a Antonio Piñero, y escuchándole a él podréis conocer a otros autores mediante él, que él también comenta, que podéis analizar y entender mucho más acerca de lo que es la realidad del origen de Jesús de Nazaret, personaje histórico, y el origen del cristianismo, idea teológica basada en fe y creencias, básicamente, ¿no? Entonces, el próximo día ya creo que seguro que tocaré el tema de los patrones. A lo mejor es un vídeo más cortito, pero eso nos va a dar una idea de por qué sucede lo que sucede, de una forma muy sencillita, ya lo veréis. Y espero que os esté gustando este tema. A mí me está apasionando, me está encantando el personaje de Jesús, me parece una maravilla de personaje, y creo que hay mucho de lo que se puede sacar y nos puede dar mucha salud espiritual y mental y emocional a nuestra vida si somos capaces de aceptar la realidad y no por eso dejar de vivir, como comenté en el vídeo pasado, de dejar de vivir experiencias espirituales. Se puede llamar como cuando vamos a ver una película del Señor de los Anillos, que tiene sus influencias espirituales según se enseña en el mormonismo también, porque son las mismas emociones, pero sin dejar de entender que no son cosas reales, pero que nos proveen muy buenas experiencias e inspiración y nos ayudan a ser mejores, ¿vale? A ver si somos capaces de alcanzar esa cualidad humana. No quiere decir que yo la tenga, ni mucho menos. Yo lo estoy descubriendo, no quiere decir que yo lo tenga. Me parece que estoy descubriendo algo bueno. Esa es mi idea. Pero bueno, os invito a hacerlo y si vamos por el camino equivocado, lo descubriremos juntos, ¿vale? Muchísimas gracias a todos por escuchar estos vídeos. Darle a me gusta y compartir y comentarme cosas. Me gustaría ver más comentarios, no estoy viendo muchos, no sé muy bien por qué. No tengo capacidad ahora mismo de analizar ese tipo de cosas, pero de verdad comentarme y decirme y preguntarme y contarme y decirme, pues aquí yo creo que te equivocas, pues lo que sea, que no me importa, de verdad. Gracias a todos y nos vemos pronto. Un saludo.